En mi caso particular, simplemente agradecerles a todos la presencia y agradecerle particularmente a Ricardo esta oportunidad. Yo quería comentarles simplemente que esta actividad de hoy, de alguna manera para nosotros, si bien surge a través de una charla entre Ricardo y Isi y conmigo, en donde me plantean esta posibilidad y para nosotros un gusto poder aceptarla. También tiene que ver con una idea, una intención que tenemos de ir de a poco construyendo un espacio de reflexión sobre los distintos temas que atañen al mundo judío en toda su dimensión. ¿Ah? Ayer tuvimos una actividad en ese entorno también con Karin Neuhauser y bueno, que nos contó su experiencia en el Mahon Schechter, en el Instituto Hartman, perdón, en el Mahon Hartman de Israel, y que bueno, deambuló por un montón de episodios y de análisis de la historia y del futuro de Israel. Y hoy tenemos esta posibilidad de que Ricardo nos hable y nos ilustre sobre una pasión que él tiene, que tiene que ver en este caso con este personaje, pero que seguramente va a incluir otros personajes, y entonces ya que él comenzó ofreciéndose, yo ya lo estoy comprometiendo para que el año que viene nos traiga otros personajes y podamos hacer otras actividades como estas. ¿Sí? Yo no voy a hacer una presentación formal del currículum de Ricardo, porque todos lo conocen, estaba puesto además y obviamente lo leyeron. Así que de vuelta, nada más que mi agradecimiento especialmente a ti, Ricardo, por esta posibilidad, y a todos ustedes por acompañarnos hoy acá. Espero que disfruten de la actividad y, como les digo, que el año que viene podamos tener varias más de estas. Gracias. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Gracias a las autoridades de la NSI. Gracias especialmente a mi cuñado Isi, que fue el que alentó la posibilidad de hacer esta presentación, y por supuesto gracias a todos ustedes por haber concurrido. Entonces vamos a tratar de compenetrarnos o retrotraernos a una historia que pasó hace mucho tiempo. Es una historia épica, es, como lo pusimos en el logo, es realmente una hazaña de la medicina, y quizás, por lo que van a ver a continuación, la hazaña más grande concretada por la medicina en todas las épocas. ¿Por qué? Porque torció el mundo de la medicina. La medicina iba hacia un lado y el señor hizo que fuera hacia otro lado. ¿Qué hubiera pasado si él no hubiera existido? Bueno, no lo sabremos nunca. Quizás hubiera pasado lo mismo, tendríamos la misma medicina, quizás hubiera demorado muchos años más, o quizás otros hubieran tomado la posta. La historia la quiero comenzar en el año 2001, y de ahí nos vamos a empezar a retrotraer muchos años para atrás en la historia. La foto que están viendo a la izquierda es la del profesor Rolf Luft, que es un legendario endocrinólogo y diabetólogo sueco que fue durante muchos años miembro del Comité Científico del Nobel, y entre los años 76 y 79 fue el presidente del Comité Científico para Fisiología y Medicina del Premio Nobel. El profesor Luft, aparte, era judío, ¿tá? Y profesaba su religión. Lo que tienen, la medalla que tienen en el lado derecho, es una medalla que conmemora uno de los tantos premios que se dan en su nombre alrededor del mundo. ¿Por qué quiero empezar en el año 2001? Bueno, porque en el año 2001 el profesor Luft se reunió con el Comité Científico del Nobel, enumeraron, es decir, se retrotrayeron hacia atrás a lo que fue un siglo entero, porque el primer Nobel de Medicina se le dio al profesor Emil Behring por la consecución del suero antidiftérico. Entonces, 100 años después,
hicieron una mirada retrospectiva sobre quiénes habían sido los premios Nobel de Medicina y cuáles habían sido sus logros y sus aportes. En la lista pusieron al profesor Ehrlich primero en la lista, por sus descubrimientos y sus aportaciones a la historia de la medicina y a las consecuencias que tuvieron sus descubrimientos en lo que vino después. Ehrlich, entonces, vamos a ir definiéndolo de a poco. Por supuesto, era médico, judío, alemán, con profundos conocimientos de química, pero profundísimos conocimientos de química. Es el hombre que está detrás de lo que él llamó la bala mágica. La bala mágica vamos a ir ingresando en los minutos posteriores, pero la bala mágica, para que lo tengan en cuenta, es sin duda la hazaña más grande que recuerda la medicina. Quisimos mostrar cómo sería una bala mágica, entonces de alguna forma armamos este GIF. Lo que tiene así es la cita con la que la señora Martha Marquardt, que fue la secretaria de Paul Ehrlich durante toda su estancia en Berlín y en Frankfurt, pone en la primera página de su biografía. La biografía de la señora Marquardt es la biografía más importante que se ha escrito sobre el profesor Ehrlich. Todavía se puede conseguir en Amazon, es un libro que tiene 100 años prácticamente, y si alguien quiere invertir $90, lo pueden conseguir en alemán, en Amazon todavía está disponible. Entonces, para Marta, Paul Ehrlich nunca o jamás será olvidado. Si yo les preguntara a todos ustedes que me dijeran 3 personajes cumbres en la historia del judaísmo, ¿a quiénes me hubieran dicho? Einstein, Maimónides y Rashi. Hay muchos, por supuesto, que hicieron grande al judaísmo, que destacaron a lo largo de toda la historia, pero vamos a ver si en los próximos minutos yo creo que vamos a integrar al profesor Ehrlich entre las 3 o 4 figuras más grandes que ha tenido el judaísmo. Piensen en un asesino serial. Acá, por ejemplo, tenemos a Jack el Destripador como concepto de algún dibujante, alguna prostituta asesinada encontrada en la calle y, por supuesto, el enigma de quién fue a lo largo de toda esta historia este siniestro personaje. Pero podríamos buscar asesinos seriales más importantes. El señor que tienen acá se llama Vlad Tepes II. Ustedes lo conocen más como el conde Drácula, pero fue un personaje de leyenda que hasta tiene en Transilvania, tiene su propia estatua. Lo pueden ver en esa imagen que es terrible, con montones de personas asesinadas, empaladas realmente, y el señor comiendo al lado tranquilamente. ¿Por qué hablo de asesinos seriales? Podemos seguir poniendo muchos: el estrangulador de Boston, Ted Bundy, el señor que entró el otro día a un concierto en Las Vegas y mató. Bueno, todos estos señores son nenes de pecho al lado de estos otros señores. Estos son algunos de los asesinos seriales más tremendos y terribles que ha tenido la humanidad a lo largo de toda su historia. Aquel de allá es la Yersinia pestis, causante de la peste bubónica. Para que tengan una idea, la peste bubónica mató entre el año 1348 y entre el año 1350 y algo, en plena Edad Media, 3/4 partes de la población de Europa. Hubo centenares de epidemias más de peste bubónica que se llevaron buena parte de la población del mundo, hasta que fue identificado el germen por el doctor Alexander Yersin y por el doctor Kitasato en el año 1895, en una epidemia de peste bubónica en Hong Kong, terrible también, y a partir de ahí lo empezamos a combatir. El del medio es el que nos va
a interesar en el resto de la conversación es el treponema pálido, es el causante de la sífilis, una enfermedad legendaria que hasta principios o bien entrado este siglo fue una enfermedad vergonzante, una enfermedad que hubo que ocultar, pero por supuesto que se llevó millones de vidas humanas. Y el señor de la derecha es uno de las bacterias más terribles que hemos conocido, que es el Corynebacterium diphtheria, que es el causante de la difteria, que tiene de terrible que mataba sobre todo a los niños. Las epidemias de difteria se llevaban a los niños. Las familias, nuestros antepasados que vinieron de Europa, era muy difícil que no hubieran tenido algún hermanito que no hubiera muerto de difteria. Hasta que el doctor Behring con el doctor Rux a principios de siglo encontraron el suero antidiftérico y nos legaron la posibilidad de combatir una plaga terrible. Ahora, si yo les pido que piensen en guerras que se llevaron millones de personas, bueno, podemos poner algunos ejemplos. La Guerra Civil Norteamericana, Waterloo, si quieren, la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, podemos incluir la Segunda Guerra Mundial, pero todas estas guerras son muy pequeñas en muertes, aunque terribles, por supuesto, en comparación con las guerras más terribles que se libraron en la última década del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX. Las grandes guerras de la humanidad, las principales guerras contra los enemigos más terribles que hemos tenido, se libraron frente a un microscopio. No hubo armas, pero lo que consiguieron estos señores logró perpetuar y mejorar la calidad de vida. El señor que tienen en la pantalla, a la izquierda, que está fumando una pipa, es un médico norteamericano que se llamó Paul de Kruif. Paul de Kruif, yo lo conocí en un libro, en este libro que se llama Cazadores de Microbios, que me lo regaló mi padre cuando era chico. Fue la primera vez que tuve una aproximación al doctor Ehrlich. Los Cazadores de Microbios, el nombre que Paul le puso a un grupo de científicos que dedicaron su vida a identificar los gérmenes y de esos gérmenes identificados buscar las curas que han permitido extender y mejorar notoriamente la calidad de nuestras vidas en el día de hoy. Para poner algunos ejemplos, el doctor Robert Koch, para quien trabajó el profesor Ehrlich, descubridor del bacilo de Koch, que es el bacilo que produce la tuberculosis, y por supuesto de una de las primeras curas de la tuberculosis. Bueno, los doctores Rux arriba, Behring abajo, descubridores del suero antidiftérico. Yo puse esta foto acá, es interesante porque el episodio se conoce, estos son conejillos de India, y en el medio de una epidemia terrible de difteria que hubo en los primeros años del siglo XX, el episodio se conoce como la matanza de los conejillos de India. Sacrificaron miles y miles de conejillos buscando cuál era el bacilo, la bacteria que la producía. Por supuesto, el profesor Ehrlich, que es el motivo de la charla que nos tiene hoy en día. Acá lo pueden ver en uno de sus aspectos más tradicionales, con un puro en la mano o en su laboratorio. Llama la atención un poco el atuendo con el cuello pajarito que tenía en la corbata, para quienes venimos en el día de hoy. Ahora les voy a dar algunas nociones de quién era Ehrlich. Pero para poner en perspectiva un poco lo que dije, tengan en cuenta que en el año 1900 había 1.650 millones de habitantes en todo el mundo. La acción de esta gente permitió que en 100 años la población trepara a casi, en este momento tenemos 7.300 millones de personas. ¿Tá? Fíjense que en el año 1850 había 1.260 millones y la gente se moría, y se moría de todas estas enfermedades que este grupo de gente logró combatir. Yo traté de meter o de buscar una serie de descripciones y
donde hay judíos que han participado en este tema a lo largo de la historia. El médico y poeta era una combinación curiosa, pero no era el único. Es decir, era una combinación que se daba frecuentemente en el Renacimiento. En este caso, Francisco López de Villalobos, que era un médico sefaradí, fue uno de los primeros físicos en describir la sífilis. Probablemente la primera descripción de la sífilis en toda la historia. Esto, bueno, es un póster de los primeros años del siglo XX, donde sé que una prostituta, bueno, era una bolsa de problemas, ¿no? Que entre otras cosas podía traer sífilis y gonorrea. Ahora, ¿cómo se bautizó la sífilis? Bueno, fue bautizada también al Renacimiento en una poesía de un médico italiano, que es este señor, que se llama Fracastorius de Verona, en el que su personaje, que era un pastor que se llamaba Sífilus, fue castigado por una enfermedad por llevar una vida inmoral y llena de vicios. La enfermedad fue la sífilis. Brevemente, y para no aburrirlos, y como el tema se centra en esta enfermedad, la sífilis es una enfermedad de transmisión sexual crónica, producida, ya les dije hoy, por el treponema pálido, cuyo síntoma inicial es una llaga abierta, que todo el mundo lo conoce como chancro. Es una llaga no dolorosa que aparece en distintas partes, pero sobre todo en los órganos sexuales. La transmisión de la bacteria ocurre durante las relaciones sexuales, vaginales o otros tipos de relaciones sexuales que se tienen sin protección con una persona infectada de sífilis. Como ya dijimos, era una enfermedad totalmente vergonzante que se trató de ocultar durante mucho tiempo. Bueno, la epidemiología me interesa mucho, está causada por este bichito. La bacteria esta tiene forma de sacacorchos, parece una cosa muy sin importancia o muy poca cosa, pero en realidad es uno de los azotes más terribles que ha tenido la humanidad. Esto me interesa simplemente para mostrar que la sífilis tiene 3 estadios, el primario, el secundario, entra en un periodo latente después del periodo del estadio secundario hasta llegar al estadio terciario, que puede aparecer muchos años después, con terribles trastornos que van desde la demencia hasta problemas cardíacos. Es una enfermedad absolutamente aniquilante. Vamos a volver ahora al profesor Ehrlich. Entonces, la primera década de este siglo, del siglo XXI, fue pródiga en conmemoración de acontecimientos vinculados con la vida del profesor. En el 2004 se cumplieron 100 años del comienzo de las investigaciones en el tratamiento de las tripanosomiasis, que es las enfermedades producidas por este tipo de gérmenes como el de la sífilis. En el 2007, 100 años de la síntesis del Salvarsan, perdón que lo escribí mal. 2008, 100 años de la concesión del Premio Nobel de Fisiología que le dieron. El 2009, 100 años del descubrimiento de la actividad antisifilítica del Salvarsan. Además, se conmemoraron 150 años de su nacimiento y en 2010 se celebra el centenario de la comunicación del descubrimiento a la colectividad científica. Ehrlich nació 14 de marzo de 1854 en Strehlen, en Alemania, pero hoy es Polonia. Fue el segundo hijo de Ismar y Rosa Ehrlich, que fue un destilador. Trabajaba también con las loterías en la ciudad y fue un destacado personaje de la colectividad judía de esa zona. Por lo tanto, venía de una familia plenamente judía y profesante de la profesión. Esta es una linda foto del profesor cuando se estaba por morir. Murió muy joven porque tenía 60 años, pero fíjense lo avejentado que ya se lo podía ver. Fue un trabajador infatigable, discreto y modesto. Comía poco, tomaba mucha agua mineral y fumaba montones. Es increíble lo que fumaba. Fumaba, ahí puse unos 25 puros al día, pero se encontró una factura de él que le había comprado a alguien que le traía los cigarrillos a algún negocio en el mes de marzo del año 1900 y compró 409 puros. Eso se lo fumó todo en un mes. Bueno,
Tenía gran prestigio y gran prédica entre sus colaboradores que lo querían mucho. La señora Marquardt, como dijimos, publicó la biografía, que ofrecía los detalles de su vida en Frankfurt, pero también la previa en Berlín. Hablaba, por supuesto, en alemán y leía fluidamente inglés, francés, que le permitía leer todos los trabajos que llegaban a sus manos en aquel momento. Estudió, bueno, ustedes saben, Gymnasium es la forma de referirse a los institutos de enseñanza en Alemania, bueno, en Breslau. Comenzó sus estudios de medicina, que curiosamente los completó en 3 universidades distintas: Estrasburgo, Friburgo y Leipzig. Se doctoró en 1878 con una tesis sobre el análisis de los colorantes histológicos. Yo acá quiero parar un poco. Los aportes de Ehrlich, yo los voy a ir describiendo ahora, son en 3 campos: los colorantes, la inmunidad por la cual recibió el premio Nobel y la quimioterapia que inventó él, acuñó el término y generó el primer fármaco que iba a tratar una enfermedad. Ehrlich decía que para tener éxito en el trabajo eran necesarias 4G, por supuesto en alemán: Geduld, paciencia; Geschick, capacidad; Glück, suerte; y Geld, dinero. Siempre tuvo problemas de dinero, hasta que en el año 1905 la suerte cambió. Disfrutó entonces cada una de ellas, y la medicina y la humanidad hemos tenido la suerte, el Glück, de tener a Ehrlich. Rápidamente, para que vean un poco lo de los colorantes, tiñó tejidos vivos. Este es uno de los colorantes más conocidos en medicina, que es el azul de metileno, que tiñe el tejido nervioso. No es venenoso, y lo absorben las células del tejido nervioso. Acá lo ven, todos estos colorantes. Las que no lo son, no lo absorben. Esta es una foto muy rara, pero muy rara, de Ehrlich con su familia. La señora que está sentada a su izquierda, es Hedwig Pinkus, que fue su esposa. Después hay algunos primos, es más una familia de la esposa, y no están, por supuesto, las hijas, que busqué fotos por todos lados, no pude encontrar ninguna foto ni de Stephanie ni de Marianne. Fíjense que vivieron hasta el año 1966, ¿no? La actividad del doctor Ehrlich comienza en el año 1879, ¿no? Ahí empieza los trabajos de hematología, empieza a teñir los distintos tejidos de la sangre. Describe cosas que al día de hoy no son muy comunes, ¿no? En función de las afinidades que tenían las distintas células por los colorantes, sean básicos, neutros y otros tipos de colorantes. Permitió diferenciar a los linfocitos, los glóbulos blancos. Hoy todos sabemos que la sangre tiene glóbulos rojos, glóbulos blancos. En aquella época no era tan sencillo conocerlos. Caracterizó otras células. La sangre tiene muchas células, y dentro de la serie roja, es decir, de los eritrocitos, los megaloblastos, y también logró estudiar células de leucemias, de algunos tipos de leucemias. Ahí están tejidos del doctor Ehrlich, cómo los iba tiñendo y cómo iba estudiando las distintas células. Tuvo un trastorno de salud importante en el año 1889, trabajando con cultivos de tuberculosis. Se contagió la tuberculosis. Bueno, no encontré, por supuesto, ninguna foto de él viajando a Egipto, entonces tomé una foto de la película donde ven al actor Edward G. Robinson, que lo personificó. Viajó durante 2 años con su esposa por Egipto. No se sabe si se recuperó o no. Cuando llegó, Koch volvió a Alemania, le inyectó el tratamiento que había diseñado, que era la tuberculina, y de alguna forma se curó o mejoró. La tuberculina no resultó ser efectiva realmente, así que entre el calor de Egipto y algo que debe haber hecho esa droga, mejoró y pudo seguir viviendo y trabajando. Entre el 78 y el 87 trabajó con este señor, que es el profesor Friedrich von Freixt,
en la famosa Clínica de la Caridad en Berlín, que si van hoy y visitan el Parlamento de Berlín, el Reichstag, la pueden ver. Una de las vistas que le dicen es, miren hacia el fondo, está todavía la Clínica de la Caridad. El señor este lo estimuló, le dio libertad, le permitió que se dedicara a la investigación, lo que fue un periodo sumamente prolífico en lo personal. Acá se vincula con uno de los personajes más importantes en la historia de la microbiología, que es el profesor Koch, premio Nobel de 1905 por sus trabajos con la tuberculosis. Koch era el director del recién creado Instituto para el Estudio de las Enfermedades Infecciosas. No lo puedo leer en alemán, me tranco en la tercera palabra. Contrató a Ehrlich como asistente y fue entonces que empezó a trabajar en un campo nuevo, que era el campo de la inmunidad. Acuérdense que va a recibir el premio Nobel, imagínense en el año 1908 hablar de inmunidad, es algo que estamos hablando en el día de hoy todavía, ¿no? Que el sistema inmune lo podríamos utilizar para curar enfermedades. Bueno, él arrancó a trabajar en esto en 1890. Koch lo nombró como asistente no remunerado. ¿Por qué no remunerado? Porque por el origen judío no podía tener una remuneración en un instituto público. Entonces, pero le dio el cargo y le dio las posibilidades de trabajar. Logró un método, es muy importante esto, con inyecciones repetidas de toxina. Lo hacían animales, en caballo. Entonces, han sentido hablar que algunos sueros, algunas vacunas que nos daban cuando éramos chicos, la antitetánica, eran de suero de caballo. Bueno, eso fue lo que inventó o lo que perfiló Ehrlich. Hacer repetidas inyecciones a animales de gran tamaño como un caballo para poder obtener enormes cantidades de suero que sirvieran después para administrarla en dosis pequeñas a los seres humanos. Bueno, esa es la base para el tratamiento de dos cosas que son muy importantes. El tétanos, la vacuna antitetánica y el suero antidifterico. Gracias a estas aportaciones, entonces, el profesor Behring, con el que tuvo una enorme amistad y se pelearon después y no se volvieron a reconciliar nunca, pudo producir comercialmente un suero antidifterico. ¿Por qué? Porque el caballo ganaban litros de suero, sin duda. Pero ¿qué pasó? En el año 1893 renunció a los derechos de comercialización del suero antidifterico. Esto es una botellita original, venga acá dice difteria, estas eran las botellitas como el profesor Behring las envasaba. Esto iba a los hospitales o a los distintos centros de vacunación y de ahí se lo daban a la gente. Behring le sugirió entonces que si renunciaba a los derechos de comercialización, fue una picardía esto de Behring, porque se quedó él con los derechos de comercialización, lo que lo enriqueció enormemente, pero si hacía eso podía conseguir una cátedra en la dirección de un laboratorio estatal, que era una cosa que un judío no podía aspirar de ninguna manera en Alemania. La realidad es que se quedó sin los derechos y se quedó sin la cátedra. Y Behring se quedó con el suero, con los derechos y con mucha plata. No volvió a dirigirle la palabra al que fuera su íntimo amigo. Cuando estamos entrando ya al siglo XX, esto que les quiero mostrar, yo he ido poniendo algunas fotos, porque a lo largo del siglo XX hay incontables homenajes y publicaciones, en este caso es un sello, al profesor Ehrlich. En este caso lo ponen en Alemania en un sello junto con su enemigo, su ex amigo, el profesor Behring. Alemania publicó varias veces sellos con la cara de Ehrlich y otras cosas más que ahora se los voy a mostrar. Pero bueno, finalmente se convirtió en el director de este Königslen, el Instituto de Terapia Experimental Real. Era un instituto de investigación, evaluaban los sueros, se trasladó a Berlín. Contaba con una sección dedicada a la inmunidad, por eso empezó a estudiar o a hacer algunos estudios sobre cáncer. En el discurso inaugural expuso una cosa que parecía de ciencia ficción al día de hoy. Las cadenas laterales en las células. ¿Qué es una cadena lateral? Es lo que ustedes hoy conocen como anticuerpos. Imagínense hablar de anticuerpos, que la célula era capaz de tener
producir algo que reaccionaba contra un germen específico y matarlo. Era una cosa, yo diría, más que de ciencia ficción, era un pensamiento avanzado por lo menos 60 años a su época. Estos son los dibujos originales de Ehrlich. Esta es la célula y estas cositas son las cadenas laterales que se iban a unir, se producían en las membranas de la célula en la periferia, y cuando venía un germen por ahí, bueno, la cadena lo agarraba y lo buscaba destruir. Por supuesto, el tema es mucho más complejo el día de hoy, pero bueno, al principio tenían las cosas y empezó por ahí. Acá tienen lo que yo les decía, circuló antes del euro un billete de 200 marcos con la figura de Ehrlich en lo que era la Alemania federal. Eso para tener un poco de idea de la relevancia que tuvo la figura esta a lo largo de la historia, que no fue olvidada nunca. Me voy a ir metiendo lentamente en lo que fue el gran logro de Ehrlich. Partió la necesidad de pasar de un tratamiento sintomático a uno etiológico, es decir, de mejorarle las molestias que sentía, darle un antigripal a una persona para que no tuviera fiebre. No había antigripales, por supuesto, pero para que lo entiendan. Darle un antigripal a alguien para que no tenga fiebre, para que no le duele la cabeza, a buscar algo que atacara directamente a lo que producía la enfermedad. En las enfermedades infecciosas consistiría entonces en encontrar un medio que mate al parásito en el cuerpo, pero sin tener un efecto perjudicial sobre esto. Acá empieza a acuñar el término la bala mágica. Si la bala mágica iba a ser algo que nosotros disparábamos adentro del organismo, iba a encontrar el germen que tenía que atacar, lo iba a destruir y el organismo iba a quedar inmune. Estamos hablando del principio de los antibióticos, mucho antes de que apareciera la penicilina. Me interesa esto, pero sí interesa mostrar un poco cómo era el gabinete en el instituto del doctor Ehrlich. No era una cosa desordenada, él sabía dónde estaban las cosas, pero sus ayudantes lo describen trabajando así con montañas de cosas y todo tipo de lecturas científicas que las devoraba día a día. Imagínense entonces un hombre barbudo, envuelto siempre en una nube de humo de cigarro, pues fumaba mucho. Caminaba como camino yo, que no puedo parar, pero él era más importante que yo. De un lado al otro de la sala, y escuchaba cómo su esposa le tocaba canciones en el piano. Le gustaba escuchar porque lo distendía lo que su esposa le tocaba y lo ayudaba a pensar. Está tratando de entender algo en lo que estuvo trabajando durante décadas, gota a gota, despacito, se le empieza a hacer en la cabeza la luz de lo que iba a pasar. Si logra entender ese pensamiento, que lo avisora pero que no le puede dar forma todavía, podría salvar miles de vidas, decenas de miles, en realidad salvó decenas o centenares de millones de vidas. El concepto fue el principio de la medicina moderna, de los antibióticos, de la quimioterapia. El término quimioterapia está acuñado por el propio Ehrlich. En el Frankfurter Zeitung, el diario de Frankfurt, donde él estaba trabajando en este momento, aparece por primera vez en el año 1906 la palabra quimioterapia en la historia. Quimioterapia hoy lo vinculan todos con el tratamiento para el cáncer, pero quimioterapia habla de fármacos que aplicados al cuerpo van a curar o van a mejorar algo. En realidad se ha ido distorsionando un poco y todos pensamos que la quimioterapia son las drogas que se le aplican a las personas que tienen cáncer para tratarlas en diferentes momentos de la enfermedad. La idea entonces se expandió irrefrenablemente y por supuesto salvó millones de vidas. Las gotas de sus pensamientos siguieron cayendo, es decir, los pensamientos se iban aclarando. Descubrimientos siguió a otro y a otros descubrimientos. Así finalmente en el año 1905, dos bacteriólogos alemanes también describen o encuentran la bacteria con forma sacacorchos, como dije hoy, que causa la sífilis. Acá tienen una foto con un microscopio barrido del treponema pálido.
Pensar que esto hace tanto daño es increíble. El señor de la foto es el doctor Harold Wolferstan Thomas, que junto con un colega demostraron que una sustancia derivada de un veneno, el veneno más famoso del mundo porque es usado por los asesinos en las novelas policiales, que es el arsénico, podía tener una actividad contra el germen que producía la sífilis. Probaron el compuesto de arsénico que podía matar a la bacteria, pero en realidad producía un daño irreparable sobre el cuerpo humano. Irreparable quiere decir que producía de ceguera, muertes, así que no servía. Pero el atoxil lo puso a pensar, otra gota de pensamiento. En esta foto que la encontré y es interesante porque está empapado Ehrlich con el colorante que él usó, el azul de metileno, para teñir el tejido nervioso. Ehrlich había observado, cuando hoy hablé de los colorantes, que si algunas células absorben más tintura que a otras, quizás podríamos hacer un veneno que algunas células admitan más que las otras. Es decir, yo podría matar algunas células de un organismo y no matar a las otras. Y si voy un paso más adelante, de repente yo podría desarrollar un veneno que mate a algo que está produciendo una enfermedad y no le haga nada a un cuerpo. Está empezando a nacer la bala mágica y la quimioterapia. Entonces, partiendo de la idea y del concepto de sus trabajos con los colorantes, dijo, si yo puedo manchar una enfermedad, es decir, puedo teñir las células que están enfermas, puedo hacer un mapa donde yo dirijo una bala y mate eso que está manchado y nada más. Que parecen cosas sencillas hoy, son conceptos enormemente complejos que llevaron muchos años de investigación a mucha gente juntas. Acá, para mostrarles nuevamente otro sello publicado por el Correo Alemán, donde están los perfiles, no sé por qué insistieron en poner juntos a los enemigos siempre, Ehrlich y Behring. Entonces, seguimos teniendo a Ehrlich caminando de un lado a otro en la sala de su casa, pensando en esas gotas de pensamiento que tenía mientras la esposa tocaba el piano. El concepto de la bala mágica había, o sería una gran idea, pero encontrarla requeriría todavía de mucho más trabajo. Este señor que está en la foto con el doctor Ehrlich es el profesor Sachiro Hata. Va a ser un personaje fundamental en esta historia. Era un discípulo del profesor Kitasato en Japón. Hoy les dije que le debíamos a Kitasato el descubrimiento de la antitoxina antitetánica. Ehrlich estaba convencido que trabajando duramente, y lo hizo muy duramente, por medio de ensayo y error encontraría una forma de arsénico que las células de la sífilis absorbieran más que el cuerpo humano. Entonces empezaron a probar con distintas combinaciones químicas del arsénico y le empezaron a variar la fórmula química del arsénico. Los químicos alemanes son sumamente competentes. Lo que parece una cosa muy complicada, ellos lo lograron hacer. Probaron con un compuesto, con 2, con 10, con 100, con 200, con 300, con 500, con 600 compuestos diferentes de arsénico, ninguno funcionaba. Hasta que llegaron al 606. Pero se pasaron, porque hubo un error en la notación. Cuando el profesor Hata vino de Japón, era muy jovencito, apenas llegaba a los 30 años. Como todo joven discípulo, Ehrlich le encomendó que revisara los compuestos de arsénico que habían estudiado a ver si se les había pasado algo. Esto, yo lo dije, parece misión imposible. Usted agarre 600 y pico de compuestos y los empieza a probar uno por uno. Solamente con una mentalidad oriental alguien lo podría haber hecho. Hata se dio cuenta que el compuesto 606 era efectivo contra la sífilis, la curaba. Eso es lo que se llama el Salvarsan 606.
era un compuesto de arsénico que no envenenaba y curaba. Esta foto es muy interesante porque es muy rara la foto. Está el profesor Ehrlich, acá está Hatta. Es bajito, porque Ehrlich era muy bajito y él es más bajito todavía. Este señor con bigotes es el profesor Arthur Wertheimer. Es el genio en química que hizo posible todas las modificaciones que se le hicieron al Salvarsan. Por las dudas era judío también. Y bueno, y parte de su equipo de colaboradores. Acá ya estamos en un lugar que se llama George Speyer House, que es parte de los que le quiero hablar en unos minutos. Este es el profesor Wertheimer, el químico, ¿no? Que bueno, probó el atoxil, el Alzheimer y finalmente sintetizó la arfenamina, que es el Salvarsan 606. Cuando el Salvarsan ingresó al mercado por primera vez, fue posible entonces curar la sífilis, una de las enfermedades infecciosas más letales en Europa y en el mundo. ¿Cuál es la importancia del Salvarsan? Es la primera vez en la historia de la medicina que el hombre disponía de una droga que curaba algo. El médico dejaba de ser un brujo para empezar a curar. Acá ya no había más pócimas, ni aceites, ni jarabes que se tomaran. Acá se administraba, se inyectaba un fármaco, trataba una enfermedad y la curaba. ¿Tá? Esto, que tiene nombre y apellido, se llama Salvarsan 606, es, del punto de vista médico, el descubrimiento más importante en la historia de la medicina. Y es lo que le decía al principio, cambia para siempre la medicina. El Salvarsan hace posible el descubrimiento, años más tarde, de la penicilina y de las sulfas. Se piensa, y se pensó muchos años después, que si Ehrlich no hubiera descubierto el Salvarsan, la penicilina quizás no se hubiera descubierto nunca, o hubiera demorado muchos años en descubrirse. ¿Por qué? Porque los médicos buscaban otros tipos de tratamiento. Ehrlich los enfocó en buscar balas mágicas para tratar enfermedades. La bala mágica. Entonces nace la medicina moderna. Lo que les decía es la primera droga en la historia diseñada para curar una enfermedad, pero fue la primera que funcionó. ¿Tá? Ehrlich lo que había descubierto no era solamente una cura para la sífilis. Al probar que podía existir una bala mágica, abrió el camino para que se inventaran más medicinas, y cada vez más medicinas, ¿tá? Y más fármacos diferentes que curaban todo tipo de enfermedades. Es una época explosiva, adrenérgica de la medicina, los primeros años. Eso, si alguien sabe química, es la fórmula del Salvarsan. 31 de agosto del año 1909 es el día histórico porque el profesor Hatta inyecta por primera vez el 606 a un conejo con úlceras sifilíticas y el conejo se recupera en horas. Desaparecen absolutamente y pasan a probar el Salvarsan con seres humanos y van a empezar los problemas de Ehrlich. El señor que está en la foto es nada menos que Sir Alexander Fleming, es el descubridor de la penicilina. Fue el magnífico origen de la quimioterapia bacteriana y fue lo que despertó mi interés en esa rama de la ciencia. Lo que desató el descubrimiento del Salvarsan. Bueno, una vez que el Salvarsan salió a la venta, Ehrlich fue blanco de una montaña de críticas. Primero que nada fue acusado de ser judío, por supuesto. Pero fue acusado de obtener ganancias excesivas con la droga y de habérsela dado por la fuerza a las prostitutas. A pesar de que encontró la cura para un flagelo que atormentó miles de años a la humanidad. Pero pasa a ser un tema político en esa época de racismo y nacionalismo. Preocupaba que esta enfermedad, que además se heredaba, estuviera degenerando a la raza. Es decir, si alguien andaba con una prostituta y se contagiaba la sífilis, y no le importaba porque después iba y le daban una inyección y lo curaba, bueno, eso iba a producir toda una degeneración en la sociedad. Esto es un apunte de este señor Nick Hopwood, que es profesor de ciencia y de historia en la Universidad de Cambridge. Pero la mayoría de las críticas fueron antisemitas. También estaban los socialistas que condenaban la droga por el precio, ¿no? Pues decían que la droga era muy cara y que tenía que haber salido al mercado a través del gobierno y ser más barato. Y después, por supuesto, estaban las críticas que decían que producía graves efectos secundarios. Producía, porque no era perfecta,
y porque fue realmente el primer antibiótico, pero producía muchos menos efectos secundarios de lo que se creía. Y el Salvarsan se usó muchísimos años, se usó hasta bien entrada la década del 50. Este es un cartelito, es interesante, porque dice que el inyectar el Salvarsan, bueno, lo que estaba introduciendo, bueno, era degeneración, era un montón de cosas adentro del torrente venoso, eso lo publicaban en diferentes diarios del mundo. Por supuesto, también había una campaña fuerte de los que defendían la medicina alternativa, que era la medicina de la época, ¿no? Pues le sacaba el negocio, ¿no? Póngase este ungüento arriba de las llagas sifilíticas, tómese esto que le cura, hágase este tecito de hierbas, todo eso ya no servía más. ¿Eh? Perdón, pero fui yo. Tenían entonces que esa forma de curar se convirtiera en la norma. Pero la historia probó que esa iba a ser la norma. Nos íbamos a curar a partir de ese momento con drogas que nos administraban, con inyecciones, con vacunas. Respecto al precio, bueno, era caro al principio y Ehrlich lo justificaba explicando que la investigación tomó tiempo, esfuerzo y fondos, cosa que es cierta. Y agregaba que gran parte de las ganancias se reinvertían en la búsqueda de nuevas medicinas, que también era cierta. Pero a los ojos de la gente no compaginaba con ser un benefactor de la humanidad, que es lo que fue Ehrlich. Y a los de otros eso confirmaba la maldad de los judíos, que tenían un remedio y la querían cobrar a la gente, ¿no? Ahí tienen uno de los tantos afiches antisemitas de principios del siglo XX. Este señor, el nombre le suena porque la reacción de Wassermann es la reacción que se usó durante muchísimos años para identificar la sífilis. Íntimo amigo y colega, por supuesto, de Ehrlich, lo ayudó a desarrollar una prueba clínica. En una discusión científica con Ehrlich, decía Wassermann, uno tenía la sensación de que en su mente realmente veía los secretos más profundos, los procesos biológicos y químicos de la vida celular, incluso si en ese momento particular aún no era capaz de proporcionar pruebas experimentales de su punto de vista. Instintivamente uno percibió que la percepción mental de este hombre estaba precedida por generaciones del desarrollo real de la medicina, un pionero y guía en el verdadero sentido del término. Evidentemente, es un hombre que apareció, trabajó años antes de que hubiera correspondido en la historia o en el desarrollo de la humanidad. Bueno, hace 80 años hicieron una película. Hoy les muestro una foto donde Edward G. Robinson, autor judío, director judío y libretista judío, ¿tá? Llevaron a cabo. En las películas en aquella época, yo hablaba con mi padre, me decía, había mucha biografía porque era una forma de difundir, de enseñar. No teníamos internet, no teníamos teléfonos, no sabíamos qué era lo que estaban haciendo en otros lados. Entonces era una ocasión para acercarse al descubrimiento. Yo les quiero mostrar el tráiler original de la película, tiene 80 años, es en inglés, no tiene nada que ver con el tráiler de una película ahora, se va por las ramas, por todos lados, pero bueno, yo creo que vale la pena. 1927, revolutionizing the world's greatest entertainment medium, Warner Brothers give the screen its voice. Alert to the public's demand for the unusual, they pioneer every new entertainment trend in the years that follow. Fugitive from a chain gang startles the nation with the first smashing attack on injustice. 42nd Street makes audiences everywhere forget the bank holiday blues. Then in rapid succession come Little Caesar, the story of Louis Pasteur, Anthony Adverse, the life of Emile Zola, and the screen marches onward to ever greater entertainment triumph.
atomic bullet, mankind's strangest weapon, forged in the white fires of one man's courage, recreated by Edward G. Robinson as the rebel genius who defied the world. Now the screen shouts the story the world has never dared to whisper, sweeping you to the staggering heights of a new emotional experience. This is blackmail. Criminal blackmail. And don't think it ends here. Bueno, esto es interesante porque para hacer la película en aquella época había una comisión de ética en Hollywood, que era la comisión Hays. Entonces los productores le tuvieron que ir a preguntar a ver si podían emplear la palabra sífilis. Bueno, le dijeron que no, hubo que cambiar los conejitos por chimpancés, hubo que hacer una serie de modificaciones y evitar nombrar la palabra lo más posible, ¿no? Entonces se la nombra en algunas escenas y en el resto, bueno, la actúan, pero la sífilis existía. Esto son 32 segundos de la película. Si la pueden buscar, se la consigue en YouTube. La película es muy interesante. Esto es un prodigio del montaje cinematográfico. Esto está hecho con montaje manual, no había montaje digital en aquella época. Entonces, lo que van a ver, la película es del año 40, pero cumple 77 años, casi 78 la película, donde están en la mesa de Francesca Speyer, que ahora me voy a referir a ella brevemente, que fue una benefactora de Ehrlich, y donde uno de los comensales le pregunta a Ehrlich que le está trabajando, y él responde sífilis. Bueno, miren lo que pasa. No one can really like it or even pretend to. Doctor, what are you experimenting on now, may I ask? Syphilis. I beg your pardon. Yes, doctor. Did you say Yes, Rashfire. he said syphilis? I declare. Realmente es increíble y el montaje es prodigioso. Yo ahora voy a entrar en el Instituto George Speyer House, que fueron quienes financiaron, fue cuando a Ehrlich le cambió la suerte. En el año 1905, la señora Francesca Speyer, que era viuda de George Speyer, que era un banquero de un linaje de banqueros judíos alemanes, quiso donar una cantidad de dinero para hacer un instituto de investigación y le propusieron o le dijeron que la persona a nombrar como director, su primer director, debía ser el doctor Ehrlich. El Instituto Speyer es el Instituto de Biología Tumoral y Terapia Experimental, existe al día de hoy. Las instalaciones son monstruosas, son enormes. En la puerta pueden leer cuando entran que dice In Memoriam Paul Ehrlich. Construyeron también la casa en el año 1906, lo pueden ver, era un laboratorio importante y aparte le dio para que trabajara 1 millón de marcos de oro. Yo no puedo hacer la conversión, no hay manera que la pueda hacer, pero debe haber sido una fortuna impresionante. Porque se calcula que la fortuna de la señora Speyer rondaba en los 46 millones de marcos y era la 16ª fortuna de Alemania. Así que debe haber sido una cantidad de plata fenomenal. Eso permitió no solamente construir esto, sino pagar los sueldos y la experimentación que hicieron hasta el desarrollo del Salvarsan. Acá tienen a George y Francisca Speyer, todos jóvenes, cuando él tendría 50 y pocos años. Para esto ya no tiene importancia, son los dos médicos
que habían descubierto el treponema pálido. Cuando llegó la Primera Guerra Mundial, dejó muy afectado al profesor Ehrlich, se interrumpió la actividad científica, tuvo que cortar relaciones con otros científicos y en diciembre de 1914 tuvo un derrame cerebral leve del que se recuperó. Sin embargo, unos meses después, un año después, el 20 de agosto, en la ciudad de Bad Hamburg tuvo un segundo derrame que le causó la muerte y fue enterrado en el cementerio judío de Frankfurt. La calle donde nació Ehrlich, en Breslau, se llama hoy Paul Ehrlich, que está en Polonia. La calle donde está el Instituto George Speyer en el día de hoy lleva el nombre del profesor Paul Ehrlich. Estos son, simplemente como curiosidad para que vean, son los envases originales del Salvarsan, que lo produjeron dos empresas, ustedes la conocen, la Bayer fue una y Hedge fue la otra. Esto consistía en una ampolla con el polvito del Salvarsan y una ampolla paralela de lactosa, había que mezclarlo y era lo que se inyectaba. Siguieron trabajando en distintos compuestos y años después encontraron el nuevo Salvarsan 914 con menos efectos especiales, menos efectos secundarios que el 606. Tratamientos anteriores, todo esto era lo que les explicaba hoy, de los que aplicaban mercurio, pomadas, todo eso. Es interesante simplemente el tratamiento del mercurio porque de ahí sale la frase famosa de que le daban de tomar mercurio a una persona para ver si le curaban la sífilis, entonces lo mataban. De ahí viene entonces la frase famosa que es peor el remedio que la enfermedad. El señor que está en la foto es Chaim Weizmann. En 1918, en la cima del Monte Scopus, se pusieron 12 piedras fundamentales que simbolizaban las tribus, cada una de Israel, para fundar la Universidad Hebrea. Weizmann declaró entonces que los sabios de Babilonia y Jerusalén, Maimónides y el Gaón de Vilna, el pulidor de lentes de Ámsterdam, Baruch Spinoza, Karl Marx, Heinrich, Heine y Paul Ehrlich son algunos de los eslabones de la cadena larga e ininterrumpida del desarrollo intelectual. Este señor es el barón Edmund de Rothschild, que fue el que financió la Universidad Hebrea de Jerusalén. Le dijo a Weizmann que si quería que le diera la plata, tenía que conseguirle gente ilustre, por ejemplo, a Paul Ehrlich. Entonces Weizmann tuvo que ir a Frankfurt a entrevistarse con Ehrlich, a ver si lo podía convencer de participar en este proyecto. Llegó al laboratorio de Ehrlich le dijo, siéntese ahí y espere. Weizmann se sentó, estaba enfrentado a una personalidad de la medicina, se sintió un poco atemorizado. Entonces lo esperó durante una hora sentado. Al final Ehrlich lo hizo pasar a su consultorio, a su consulta, escuchó lo que le decía y salió por la puerta de atrás. Le dijo a Weizmann, venga conmigo. Salieron por la puerta de atrás y lo llevó hasta un lugar donde podía mirar la sala de espera. Le dijo, mire mi sala de espera. Príncipes, emperadores, primeros ministros esperan por mi tratamiento. ¿Por qué tendría que ir yo a un lugar lleno de paludismo? Weizmann le contestó una cosa que fue muy interesante. Le dijo, porque sus reyes, sus emperadores y sus primeros ministros están esperando que usted les dé una inyección, pero yo vengo a inyectarle a usted una inyección de sionismo. Ehrlich le dijo, me parece muy buena su respuesta. Venga hoy de noche a cenar a mi casa y me explica el proyecto. Proyecto del que quiso participar, murió unos meses después, pero en su testamento, en su legado, dejó fondos para la Universidad Hebrea de Jerusalén. Lo que están viendo es el logotipo del Instituto Weizmann. Esto es el Instituto de Enfermedades Infecciosas del Instituto Weizmann, que está dirigido por una legendaria bioquímica israelí, que es la doctora Ruth Arnon. Arnon fue la descubridora de un medicamento que trata la esclerosis múltiple, que se usa, por supuesto, hasta el día de hoy. Presten atención, más grande, el título de Arnon es The Paul Ehrlich Professor of Immunology.
¿Por qué? Porque el Instituto de Enfermedades Infecciosas del Instituto Weizmann lleva el nombre de Paul Ehrlich. Fue donado en los años 70, totalmente los fondos fueron aportados por el gobierno de Alemania Federal. En la puerta del Instituto Weizmann pueden encontrar este busto del profesor Ehrlich. Y dice que honra la memoria de uno de los grandes científicos de todos los tiempos. WashMate fue posible por la generosidad del gobierno, de la República Federal de Alemania. Pero abajo dice, el nombre de Ehrlich deberá ser inscrito en letras de oro en la historia de nuestra gente. As he fight, porque él peleó por mejores días. Y eso es una frase de Chaim Weizmann en el año 1914. Esto es el diploma del premio Nobel que le dieron en el año 1908. Si van a visitar el Museo Judío en Berlín, honra a 3 personas nada más. De todos los personajes que hay de la historia judía, honra a Freud, honra a Einstein y honra a Ehrlich. Y este diploma, junto con un frasco original de Salvarsan, están en el Museo Judío de Berlín. El premio Nobel de Fisiología por Inmunología fue compartido con otro médico judío, que es el profesor ruso Ilya Mechnikov, el descubridor de los fagocitos, de algunas células de la serie blanca. Esta es la tumba del profesor Ehrlich en el antiguo cementerio de Berlín. Fíjense que es raro encontrar, porque la tumba tiene un Maguen David arriba a la izquierda y tiene el símbolo de medicina, que es el caduceo de mercurio. Para finalizar, quiero decir 2 cosas. Una es una reflexión, que es que el Señor puso un arma en la mano de un individuo que debería disparar una sola bala, la bala mágica, y el encargado de apretar el gatillo fue Paul Ehrlich. En Montevideo hay una calle que se llama Pablo Ehrlich. Nadie sabe ni dónde está esa calle, ni qué representa. Y yo creo que la colectividad nuestra debería poner una placa que explique quién fue Paul Ehrlich. ¿Tá? Porque si no, esto que parte de un país más culto, de un país que honraba a otras personas, está perdido en el barrio del Reducto y no está recordando absolutamente nadie. Si algo podemos aportar, y si a alguien le interesa, yo por supuesto lo voy a apoyar, sería poner una pequeña plaquita que diga quién fue el profesor, a qué colectividad perteneció, y fue un judío profesante y comprometido con las causas judías toda la vida. Eso era lo que les quería contar sobre la vida del profesor Paul Ehrlich, así que muchísimas gracias. Simplemente un minuto. Nosotros, quería hacerte un muy pequeño obsequio, muy simbólico, nada más, y contarle a la gente de qué se trata. Como habrán visto allí, la comunidad se encuentra desde este año y desde todo el año que viene embarcada en un proyecto que para nosotros es muy importante, muy simbólico, que es hacer que cada judío que lo quiera en Uruguay pueda cumplir con la mitzvah de escribir su propia mezuzá. ¿Saben? La mezuzá es probablemente uno de los elementos más importantes, más significativos, más simbólicos que tiene el judaísmo, aquellos que nos diferencia de alguna forma del resto de las culturas, de esas pocas cosas que nos diferencian. Y bueno, estamos embarcados en este proyecto y nosotros, te vamos a regalar, no la mezuzá porque la vas a tener que escribir tú cuando venga el software la próxima vez, sino el byte para que tengas dónde ponerla el momento que la escribas. Así que los que quieran saber más sobre el proyecto, allí tienen al lado del café y el té, que si quieren servirse, por supuesto también, un folleto explicativo del proyecto. Y a ti, Ricardo, muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias.